Juanito y a mi hermana Débora. Un matrimonio, como bien he dicho antes, de mucha bendición. Un matrimonio que de verdad que ha sido el refrigerio de mis padres, porque los quieren con locura. Y yo las veces que he estado en Huelva y he estado en el canal conectados con ellos, la verdad que el Señor los utiliza de una manera muy especial. Son personas, hermanos, sencillas, pero con agua de Dios. Y eso es lo que importa. Por eso, Juanito y Débora, te voy a dar plaza ya, y lo que sientas del Espíritu Santo, administra conforme Él te vaya diciendo, compañero. Eso sí te digo, por favor, que no dejes nada en los bolsillos, que dejes todo en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, Juanito, y muchas gracias por aceptar la invitación de poder estar hoy aquí en la iglesia de Santo Domingo adorando y glorificando el nombre del Señor. Bendiciones del cielo y adelante, compañero. Buenas tardes a todos los hermanos que me escuchan. La verdad es que para mí es un privilegio en este día de poder estar con todos vosotros, yo y mi compañera. Y la verdad es que agradecer a nuestra hermana Abraham el sentir que ha tenido de invitarnos a mí y a mi compañera. De verdad que os lo agradecemos muchísimo. Y la verdad que es un privilegio estar con la iglesia de Santo Domingo. Espero que Dios nos bendiga en este culto, tanto a vosotros como a nosotros también, y que seamos de bendición. Cómo no unirme a vuestra petición y que Dios traiga consuelo a esas personas que han tenido esas pérdidas, y también que Dios traiga sanidad para aquellos que están enfermos en los hospitales. Solamente deciros, hermanos, que nuestra confianza está en Dios, es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, y en Él confiamos, vivamos o muramos, hermanos. Sabemos que Dios tiene el control de toda nuestra vida, de todo lo que nos ocurre en nuestras casas. Él tiene el control y Él sabe lo mejor. Así que, nada, animaros y deciros que en medio de este problema que estamos teniendo, animaros que retomemos fuerza, busquemos a Dios, nos pongamos de rodillas, fortalecernos en su nombre y glorifiquemos su nombre para que seamos bendecidos. Vamos a cantar unas alabanzas que hemos preparado aquí y esperamos ser de bendición, hermanos. Que Dios bendiga.
sostenido con tu diestra. Gracias, amado. Muchas gracias en esta tarde por tu presencia. Gracias, papá Dios. Gracias, papá. Gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias, amado Jesús. Siempre estás con nosotros, Dios mío. Muchas gracias, papá. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas, Señor. Gracias, Padre mío. Llena Santo Domingo con tu presencia, Señor. Padre bueno. Llena a los salmistas, llena a los hermanos. Hay veces que pasamos por momentos difíciles, Señor. Oh, necesitamos tu presencia. Momentos, Señor, que no vemos tu rostro, Señor. Que los problemas, Señor, somos. impiden que veamos tu gloria, Señor. Pero en estos momentos es cuando tú más estás con nosotros, Señor. Hay momentos que las palabras no me bastan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos, mi Dios, que las palabras no me bastan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Con todo mi ser, yo te adoraré. Te invito, hermano y hermana, que me escuche, que cierres tus ojos desde tu casa, desde ahí donde estás, que levantes tus manos al cielo. Que le adores a Él, porque Él es el único digno de ser adorado. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Con todo mi ser, yo te adoraré. Díselo, Señor. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús, con todo
me falte la salud, que me falte, Señor, lo que quiera, pero que nunca me faltes tú. Aleluya, bendecimos tu nombre, aleluya. Te adoramos solo a ti, 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 te adoramos solo a ti. Nadie como tú, nadie como tú, mi Dios. Nadie como tú, mi Rey de gloria. Nadie como tú, nadie como tú, mi Dios. Nadie como tú, mi Rey de gloria. Te quiero, mi Dios, te quiero. Te adoro, mi Dios, te adoro. Te quiero, mi Dios, te quiero. Te adoro, mi Dios, te adoro. Lléname, lléname. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Lléname, aleluya. Te adoro, aleluya. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. El peso de tu gloria, el peso de tu gloria nos inunde y nos envuelva. Ven y muéstrate, ven y muéstrate con tu presencia. Ven y muéstrate en tu presencia. Quiero saber quién tú eres, quiero saber quién tú eres. He probado y quiero más y más y más de ti. Te adoramos solo a ti, te adoramos solo a ti, te adoramos solo a ti, te adoramos solo a ti. A ti te adoramos, Señor. Aleluya, que Dios bendiga a todos en el nombre de Jesús, hermanos. Aleluya, que Dios te bendiga, Juan.
Aleluya. Ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus caricias. Me has vuelto a mirar. No puedo ni hablar de verdad. He visto tu amor. Que Dios te bendiga grandemente, a ti y a la Débora. Muchísimas gracias por esta Siento tu amor. administración que has tenido, que Dios ha puesto en ti, y por ese agua que Bendito sea tu nombre, Señor. has traído para Bendito sea tu nombre, papá. poder Bendito beber sea y tu refrescarnos nombre, un poco. Jesús. Que Dios te bendiga, Juan. Bendiciones infinitas para ti y para tu casa, compañero. Aleluya. Impresionante, de verdad, impresionante. No tengo palabras. Muy buenas tardes, querida iglesia de Santo Domingo. Es un placer esta tarde estar con ustedes compartiendo este culto. Antes de nada, hermanos, me gustaría que me confirmaran por ahí por el chat si se oye bien la voz, si se escucha bien, si tengo que bajarla o subirla, me lo comentan. Si molesta la música de fondo, también me lo dicen. Vale, Isaí está por ahí, perfecto. Qué bien. Gracias, hermanos. Cualquier cosa me escriben y yo lo corrijo, ¿de acuerdo? Que yo lo estoy viendo en la pantalla del ordenador. Tío César, al pastor, decir que yo también me siento de Talavera. Para mí Talavera, yo siempre se lo he dicho, sobre todo mis amigos más íntimos que están por allí, Isaí, Abraham, Efraín, que son Juan, que he hablado mucho con ellos. Para mí es como mi cueva de Adulán, donde voy a descansar, donde para mí es especial Talavera, es muy especial. Y me faltó, no es que me falte tiempo recibir invitaciones, es que tiene que ser una causa mayor, una fuerza mayor para yo negarme predicar en cualquiera de las iglesias de Talavera, y máxime si mi Abraham me invita, que para mí él es especial, y sentí a Dios desde el inicio del culto con sus palabras. Vamos a continuar con este culto. Yo voy a aportar lo que tengo de parte del Señor. Abraham, cuando puedas, envíame al WhatsApp alguna foto de los hermanos que han cantado, para luego, cuando suba el culto en el canal de YouTube, poner su fotografía ahí para que sepan quiénes son, porque saben a Dios y han dejado una atmósfera preciosa. Vámonos a las Sagradas Escrituras. Vamos a disfrutar en esta tarde el Evangelio de Juan, capítulo 4. Acompañarme porque es algo maravilloso. Juan capítulo 4 y el verso 43 dice así las Sagradas Escrituras. Dice: 2 días después salió de allí, hablando acerca de Jesús, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileas le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Y ahora miren qué cambio más maravilloso. Vino pues otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino y le rogó
que descendiese con él, para que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Vamos a reservar los versículos siguientes para un poquito más adelante. Y en esta tarde me gustaría hablarles por unos momentos un tema que yo he titulado, y luego voy a explicarles el título del mensaje, luego lo van a entender. Voy a hablar acerca de punto de inflexión. Punto de inflexión. Luego van a entender esta frase. Señor, en esta tarde te ruego que tu Espíritu Santo siga ministrándonos hoy, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y que haga la obra para la cual la envías en esta tarde, Dios mío. Es un deleite estar aquí hoy en medio de tu iglesia, tan necesitados de ti, Señor, con tanto dolor en nuestro corazón, tantas pérdidas, tantos enfermos, Señor, nuestro corazón está dañado. Necesitamos ver tu mano, Dios mío. Hasta entonces háblanos hoy con tu palabra. Tráenos sanidad al alma, cura nuestras heridas con tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído un pasaje de la Escritura donde un hombre va en busca de Jesús para que le solucione un problema que es imposible que nadie pueda solucionarlo. Aquel problema, dice Juan capítulo 4 y el verso 54, lo que ocurrió lo describe de la siguiente manera. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. O sea, lo que allí aconteció lo describe como que fue la segunda señal que Jesús hizo. Y si esa fue la segunda señal, están por ahí diciendo que no se oye, confirmarme por favor que se escucha. Si esta fue la segunda señal, ¿cuál fue la primera señal que el Señor Jesús hizo? La primera señal que el Señor Jesús, bien, gracias Abraham, la primera señal que el Señor hizo fue en el capítulo 2, cuando la Biblia dice que fue invitado, y es muy bonito analizar las Escrituras porque dice la Biblia que Jesús fueron invitados a unas bodas, no a una boda, sino a unas bodas en Cana de Galilea, y todo esto tiene que ver con la boda, tiene que ver con el convite, tiene que ver con las cenas de las bodas, y todo esto, hermanos, es muy interesante para luego aplicarlo a nivel escatológico, porque a causa de todos estos acontecimientos que el pueblo de Israel hacía, podemos entender lo que luego ocurre con las bodas del Cordero, las cenas de las bodas, el milenio, todo esto, hermanos, para entender ciertas cosas de las Sagradas Escrituras. Es muy interesante que nosotros conozcamos la cultura de Israel, porque conociendo la cultura de Israel podemos entender ciertos pasajes de la Biblia y ciertos temas con mayor claridad. Allí, en Cana de Galilea, que Jesús fue invitado, Jesús hizo un milagro que fue increíble. El milagro, o más bien la señal, que así es como la describe Juan, lo que ocurrió en Cana de Galilea cuando él convierte el agua en vino, dice la Biblia, esta fue la primera señal que Jesús hizo en Cana de Galilea. La primera señal que Jesús hace, y ahora ya si quieren tomar apuntes, número 1 fue una señal visible, porque Jesús convierte el agua en vino. Y todos
Están diciendo por ahí que no se oye, así que voy a pararlo y voy a volver a encender. Esperaros. Lo he parado y lo he vuelto a encender para que aquellos que no nos escucharan, pues ya nos puedan escuchar. Estamos hablando que la primera señal que Jesús hizo fue en Cana de Galilea. La primera señal, número 1, tiene que ver con algo visible. Jesús convierte el agua en vino. Todos allí presentes, todos los presentes, vieron cómo el agua dejó de ser agua para convertirse en vino. Fue una señal visible. Número 2, fue una señal instantánea. O sea, no hubo un proceso poco a poco, empezó a cambiar de color, poquito a poco empezó a cambiar de sabor. No, fue instantáneo. Número 1 fue visible. Número 2 fue instantáneo. Número 3 fue una señal gustativa, porque lo probaron. Y dice la Biblia, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, que él no sabía de dónde provenía, pero dice la Biblia que él dijo, habéis reservado el mejor vino para el final. Entonces, lo que Jesús hizo en esta primera señal fue visible, fue instantánea, fue gustativa. Y a raíz de ahí el ministerio de Jesús a nivel público se comenzó a extender. Y cuando Jesús hace la primera señal, algo ocurre en el ministerio de Jesús. Y es que Mateo capítulo 4 y el verso 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos. Y le siguió mucha gente, atención, de Galilea, de Decápolis. Decápolis es una palabra que significa 10 ciudades griegas unidas, las llamaban Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, cuando Jesús hizo esta primera señal, su fama se empezó a extender y la gente empezó a conocer y oía, hay un tal Jesús que ha hecho un gran milagro, ha convertido el agua en vino. Por eso es que cuando Jesús llegaba a ciertos lugares, ya le conocían y él nunca había estado, nunca. Pero es que resulta que antes de él llegar, llegaba su fama. Antes de que Jesús llegara a ciertos lugares, ya había llegado antes su fama primero, porque se había extendido por toda la región lo que Jesús había hecho. Y es que es muy importante, hermanos, saber que antes de que lleguemos a ciertos lugares, llega nuestra fama. Antes de llegar a un lugar llega nuestro testimonio. Antes de llegar a un lugar llegan nuestros hechos, porque se oyen más nuestros hechos que nuestras palabras. De hecho, incluso cuando se estudia el lenguaje corporal, hoy día hay una rama en la psicología que a mí me encanta. A mí de por sí me encanta estudiar psicología y sobre todo una de las ramas de psicología es el lenguaje corporal. Y saben ustedes que transmitimos un 80% en lenguaje corporal y un 20% en palabras. Así es como nos comunicamos el ser humano. Y se extendió. A unos kilómetros de Galilea, concretamente a 25 kilómetros de Galilea, había una ciudad llamada Capernaum. Capernaum era una ciudad muy importante. Por lo menos para Jesús fue una ciudad muy importante. De hecho, cuando Jesús termina de hacer esta primera señal, ¿a dónde va? Va a Capernaum. Cuando nosotros unimos los evangelios como un puzzle, en Marcos capítulo 2 nos damos cuenta que Jesús visitaba mucho Capernaum, allí es donde sanó a la suegra de Pedro. Pues en esa casa, que precisamente era la casa de Pedro, dice la Biblia, estando Jesús en casa, se agolpó la multitud para escucharle. No dice estando Jesús en la casa de Pedro, podía haberlo dicho Marcos, pero dice no, estando Jesús en casa, es decir, pasaba tanto tiempo en la casa de Pedro que ya incluso la gente dudaba si era su casa o no era su casa. Se sentía tan bien Jesús en la casa de Pedro que apenas quería salir de allí. Y él había ido mucho a Capernaum. Resulta que en Capernaum gobernaba el hijo de Herodes el Grande. No era rey,
su padre sí fue, Herodes el Grande sí fue rey, pero su hijo, Herodes Antipas, no fue rey, fue un tetrarca, fue un gobernante de una pequeña región, en la que incluía Capernaum, pues en aquella ciudad. Y ahora vamos a bucear. En aquella ciudad vivía un hombre que tenía un gran puesto dentro de las cortes reales. Un hombre que tener un puesto como el suyo, ser un oficial del rey, ser el intermediario de Antipas, de Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, no era un puesto normal, era un puesto demasiado importante. Escúchanme bien, uno de los trabajos del oficial del rey era hacer de intermediario. Tomaba las peticiones de la plebe y se las transmitía al rey, porque la plebe no era digna de hablar con Herodes. Herodes no tenía tiempo para hablar con gente que no era importante, no recibía a todo el mundo, pero ciertos problemas eran transmitidos y llevados a la corte real por medio del oficial del rey. Seguimos. Ciertas peticiones las tomaba el oficial del rey y se las llevaba Antipas. Entonces el oficial del rey en muchas ocasiones había sido el intermediario. Seguramente en distintas ocasiones había sido la ayuda de personas sin recursos. Y él se sentía muy poderoso. Ayuda a personas que no tienen recursos. Seguramente él en ocasiones se había sentido la solución en situaciones de desespero. Había gente desesperada que no sabía cómo solucionar los problemas, pero él, el oficial del rey, había sido el intermediario. Era un puesto que quizá no todos los días, pero de vez en cuando, dependiendo los problemas que él podía transmitir al rey y solucionar, pues a veces se sentía muy poderoso. Un hombre con recursos, un hombre con influencia, un hombre con un nivel económico alto, porque dice la Biblia que cuando él llega a su casa, y ahora lo vamos a ver, dice que sus siervos salían a recibirle. Y hay una diferencia del jornalero y el siervo. El jornalero, ese trabajaba por un salario, era un trabajador de 8, 10 horas. Le pagabas y se terminaba. Al siguiente día, si querías contratarle, podías contratarle. Pero un siervo vivía en tu casa. Y a un siervo tenías que mantenerle en vida. Tenías que darle de comer, tenías que darle de vestir, tenías que tenerle un lugar donde dormir. Era residente, era propiedad tuya, tenías que cuidarlo. Si tenías uno ya tenías dinero, pero si tenías varios, es que entonces tu nivel económico era grande. Pues un día este oficial del rey termina de su puesto laboral y decide marcharse como de costumbre. Decide marcharse como de costumbre a su casa. Seguramente montado en su caballo real, creyendo que todo va a ser igual como todos los días. Va a llegar a su casa, sus siervos le van a recibir, un gran banquete. Ahora le toca a él dar órdenes. Pero me imagino a este oficial del rey montado en su caballo real, cuando mira desde lejos y ve que en su casa, en la puerta de su casa, algo no funciona bien. Hay un medio alboroto. Alguna gente está en la puerta y él sabe que algo no funciona bien. No llega a su casa cuando los siervos salen a recibirle. Y cuando salen a recibirle, los siervos le dicen: mira, mi señor, hoy tenemos una terrible noticia que darte. Resulta que tu hijo, de pronto le ha venido la fiebre y no le deja. Y escucharme bien, fiebre en días de Jesús no es la fiebre de ahora. La fiebre de ahora se puede
sobre todo a un niño, muchas veces tienen fiebre, darle Dalsi, se corrige, pero una fiebre en días de Jesús era distinto. Y una fiebre alta podía ser el causante de la muerte de un ser humano. Por eso es que Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿con qué? Le sanó de la fiebre. Porque podía morirse la gente por la fiebre. Y cuando él se entera que su hijo tiene fiebre, de pronto la vida, escúchenme bien, la vida de este hombre cambia para siempre. Punto número 1. Y comenzamos con esa pequeña reflexión. Y ahora van a entender el título del mensaje. No importa lo inteligente que seas. Escúchame bien, Santo Domingo. No importa la posición que tengas. No importa las influencias que tengas a tu favor. No importa los recursos que tengas. Tarde o temprano, escúchenme bien. Tarde o temprano, a todos nos toca detenernos en una estación de la vida que yo he llamado punto de inflexión. No importa los recursos, no importa las cualidades, no importa el dinero, no importa la economía, no importa nada. Aunque quieras evitarlo, no lo vas a lograr evitar, porque a todos nos toca pasar por una estación de la vida que yo he llamado punto de inflexión. ¿Saben lo que es el punto de inflexión? Eso es una palabra que nace de las matemáticas, que se deriva como un punto y aparte. Pero a nivel psicológico, los psicólogos han tomado esta frase para formular esta hipótesis. Adriana González, que es una psicóloga, hermanos, escribió en su libro y dijo: un punto de inflexión, lo voy a repetir 2 veces, un punto de inflexión son esos instantes, esos momentos, esas situaciones que te suceden de una forma inesperada y que a raíz de los cuales tu vida cambia para siempre y nunca más vuelves a ser el mismo. Eso es punto de inflexión. Punto de inflexión son esos momentos de la vida inesperados. Es lo que ha pasado esta mañana. Que uno se levanta, hermanos, y hemos oído a nuestro hermano Antonio de Ocaña enviando un audio en el WhatsApp de los obreros, llorando, con el corazón roto, quebrantado, diciendo: hermanos, esto es una ruina. El hermano ha partido con el Señor. Días, hermanos, desde que se contagiaron. Esto es una pena. Hay momentos, hay situaciones inesperadas que después de pasar por ahí, nunca jamás vuelves a ser el mismo. A eso los psicólogos le llaman punto de inflexión. ¿Y saben ustedes que a este le llegó el punto de inflexión? Es ahí, hermanos, cuando vemos a la gente en su momento de crisis, de desespero, en su momento de llanto, en su momento de dolor. Hay mucha gente que hace lo que hizo este oficial del rey. Este oficial del rey nunca había entablado una conversación que Jesús, ni por querer quería conocerle. ¿Saben ustedes que Jesús había estado en su ciudad, en Capernaum, varias veces, y él no quería ni conocerle? Ya conocía de su fama, y cuando llegó a su ciudad ni se molestó en conocerle porque no le interesaba, porque se creía que con sus recursos, con su economía, con su influencia, él podía solucionarlo todo. No le interesaba, pero le llegó el punto de inflexión y la situación cambia. Y es en ese momento cuando él sí quiere conocer a Jesús. Es aquí donde muchos cometemos errores y criticamos a la gente cuando en su momento de crisis se arriman a Jesús. ¿Cuántas veces has escuchado a gente que dice: mira ese,
Si no quería saber nada de Dios. Pero ahora que le ha venido el problema, ahora sí se quiere acordar del Señor. Ahora sí se acuerda de Dios. Y criticamos a la gente, juzgamos a la gente, porque en su punto de inflexión, en su crisis de desespero, se acercan a Jesús. Escúchame bien, por eso mira, me encanta el texto del apóstol Pablo a los Corintios, que se dedicaban a examinar a todo el mundo y a probar a todo el mundo y a criticar a todo el mundo y a juzgar a todo el mundo, y él dice: examinaos, pero a vosotros mismos. Probaos, pero a vosotros mismos. Mis amados, no estamos en la condición de juzgar a nadie. No estamos en la condición de criticar a nadie. No estamos en la condición de decir por qué este se acerca al Señor en momentos de crisis y de desespero. No estamos en condición. No estamos en condición, hermanos, de examinar, de probar a nadie. Porque si nosotros fuéramos sinceros, si nos examináramos pero a nosotros mismos, si nos probáramos a nosotros mismos, si empiezas a hacerte un examen personal, vas a encontrar tantos defectos que no vas a tener tiempo de encontrar defectos en los demás. Solo sabemos ver defectos en todo el mundo, pero ¿y los nuestros? Solo sabemos juzgar a los demás, pero ¿y yo? ¿Y mi causa? Lo que yo no entiendo es por qué Dios a mí me ama tanto. No lo comprendo. Llevo 20 años intentando servirle, amarle, siendo agradecido en todo lo que puedo. Y todavía después de 20 años no entiendo por qué me ama tanto. No lo entiendo. No lo comprendo, hermanos. ¿Dónde está? Si soy tan malo, tan pecador, si cada vez que me arrimo un poco más a Él, me di cuenta que más malo soy. Y cada vez que yo me arrimo a Él, me voy dando cuenta que más pecador soy. Eso es lo que le pasó a Isaías. ¿Recuerdan ustedes Isaías capítulo 5? Hay de ese que mezcla el vino para ser fuerte, hay de ese que quita las tierras a no sé quién, y hay del otro, y hay del otro. Capítulo 5, todo el capítulo entero, y hay de ese, y hay del otro, y hay del que hace esto, y del que hace aquello. Y cuando llega el capítulo 6, y dice la Biblia que él entra y ve a Dios sentado en un trono alto y sublime, y de pronto toda la casa es llena de la gloria. Él cree que se ha muerto porque está viendo a Dios, y dice la Biblia: ¡ay, pero de mí que muerto soy! Escúchame bien, cuando ha visto a Dios sentado en su trono, ha dejado de ver defectos en el mundo. Y ya no dice: ay del que mezcla vino, y del que quita tierras, y del que hace esto. Dice: ay, pero el único ay es: ay de mí. Ay de mí que muerto soy. Ay de mí que mis labios son inmundos. Y cuando se encontró con el Eterno y tuvo un encuentro con Él, dejó de mirar los errores de los demás. Con crisis, con desespero, si se acercan a Dios, glorifiquemos a Dios por ello. Ayudémosle. Ahora, esto es uno para el que ve, para el espectador. Este mensaje es para el espectador, pero ahora vamos a hablar de aquel que se encuentra en ese momento de crisis y de desespero. No sé cuántos quieren que sigan, pero si quieren que siga, ustedes me lo escriben y yo lo voy viendo. Ahora me voy a dirigir para gente que se siente en esa estación de la vida, que está viviendo una situación que sabe que después de ahí nunca jamás va a ser el mismo. O quizás ya la han pasado por una situación y ellos mismos saben que ya no son los mismos. Te estoy hablando desde la plataforma de donde yo he vivido, hermanos. He salido de situaciones que jamás volveré a ser igual. Y este hombre, cuando le ha tocado pararse en la estación de la vida, en su punto de inflexión, mira lo que hace. Él sabe que sus recursos
no son suficientes, que su economía ya no vale, que las influencias del rey no le pueden ayudar, que su hijo se muere y haga lo que haga, su hijo se va a morir, porque ve la vida de su hijo que se le escapa como el agua entre las manos, como el humo entre las manos que no se puede manipular y no puede hacer nada, y su hijo se muere. Y entonces es cuando dice la Biblia, se acordó de Jesús. Y él había escuchado que Jesús estaba en Cana de Galilea, otra vez. Y entonces coge su caballo. Atención, hermanos. 25 kilómetros. Me imagino yo que fue en caballo, que no iría andando. Y fue a caballo porque dice la Biblia que tardó un día de camino. El regreso fue un día. Entonces no fue andando porque tardaría más. Fue a caballo. Un día de camino. Ha dejado a su hijo moribundo, que a lo mejor se muere su hijo. Que a lo mejor su hijo está diciendo, ¿dónde está mi papá? ¿Y qué le dice la madre? ¿Y qué le dicen los siervos? Se ha ido tu padre, que ha dejado a su hijo, que puede que al regreso se le haya muerto y no tenga oportunidad de despedirse de él. No sé si quiero poneros en la piel, hermanos, de este siervo que ha dejado a su hijo medio muerto y se ha ido en busca de Jesús. Y atención, él ha ido en busca de alguien que ha hecho señales instantáneas en el momento, que ha hecho señales visibles y que ha hecho señales gustativas. Y él va en busca de ese que hace las cosas en el momento, que hace las cosas visibles, que hace las cosas que todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo puede probar. Y él va en busca de ese. Y cuando se encuentra con Jesús le dice, tiene que hacer algo que nunca había hecho, y le rogó. Le rogó. ¿Cuántas veces le habían rogado a él? Pero él no estaba acostumbrado a rogar a nadie. A él sí que le rogaban para solucionar problemas, pero él nunca rogaba a nadie. Pero para que su mundo cambiara, tenía que comenzar a hacer algo que nunca había hecho: rogar a Dios. Nunca fue más certera la frase que para ver lo que nunca vimos. Es el tiempo de hacer lo que nunca hemos hecho. Y este comenzó a hacer lo que nunca había hecho, rogar. Él nunca había rogado a nadie. Pero dijo, ya es el tiempo de hacer algo que yo nunca he hecho. Voy a comenzar a rogar. Y entonces mira lo que le dice: Señor, te ruego que desciendas a mi casa. Mi hijo, que ya no es la suegra de Pedro, que a lo mejor era ancianica, que no, que es un niño. Señor, un niño. Mi hijo. Nada más llegar del trabajo, vengo vestido como un oficial del rey. No, es que no he querido ni verle, he venido corriendo a buscarte. Por favor, desciende. Mi hijo se me muere. ¿Y saben lo que le dice Jesús? Esto es muy fuerte, no es una pregunta, es una afirmación. Dice, si no veis señales y prodigios, no creéis. Hablo para gente que está en el punto de inflexión. A veces en el punto de inflexión oímos lo contrario a lo que deseamos. A veces en el punto de inflexión nos tocará vivir la aventura, hermanos, de no tener absolutamente ninguna prueba de que Dios va a solucionar las cosas. Incluso solo, sentirme solo. Te cuento algo. Yo en un punto de inflexión salía de mi trabajo, subía con mi coche una colina. No sé cuántos de ustedes han visto el videoclip de Eduardo Maya, Santo Espíritu ven. No sé si lo han visto, si no, véanlo en internet, el videoclip. Van a ver un lugar, hermanos, donde es en lo alto de una colina, montaña, y se ve todo Alcalá de Henares. Hay un momento que graban el atardecer. Yo le llevé allí a grabar el videoclip.
Él me pidió ayuda y le dije, vente que te voy a llevar a un sitio. Yo le llevé allí. Le llevé en el momento exacto del atardecer, donde el sol se escondía, hermanos, en las montañas. Es que durante mucho tiempo yo fui ahí todos los días. Y me ponía mis alabanzas y quería orar y no sabía, no me salían las palabras. Y lo único que hacía era llorar. Y yo esperaba ver la mano de Dios y no la había. Y esperaba ver un milagro y no lo había. Que yo acudía al que hace milagros instantáneos, pero no los hacía. Al que hace milagros visibles, pero yo no veía nada por ningún lado. Al que habla, pero es que tampoco me hablaba. Y lo único, cuando me acuerdo, hermanos, que me ponía unas alabanzas que duraban 1 hora, de unos hermanos, y yo me sentaba viendo cómo el sol se escondía detrás de las montañas. Y cuando terminaba la alabanza, simplemente había un texto que dice en Salmo, me venía a la memoria, si no me hablas, mi alma se muere en el silencio. ¡Ay, Padre! Entendí allí el texto que dice la Biblia. Cuando es un misterio, nadie sabía cómo crecía un niño en el interior de una madre. Y dice David, inspirado por Dios, dice, bien que en lo oculto he sido formado. Ahí me di cuenta que Dios te lleva en lo oculto, donde nadie te ve, para formarte. Y este hombre recorre 50 kilómetros, 25 de ida y 25 de vuelta. 50 kilómetros, hermanos. Un día sin descanso, sin saber si su hijo está vivo o está muerto. Todo eso para llevarse de Jesús ¿el qué? Te lo voy a decir. Una sola palabra, vete, tu hijo está sano, ya está. No le dijo más, no le hizo ni caso. Ay, Padre, que es que no le ha hecho ni caso. Le ha dicho, ¿qué pasa? ¿Es que tienes que ver un milagro para que me creas? El otro se le ha quedado mirando como diciendo, mira, nos conoces. Es verdad que el ser humano somos así, necesitamos ver milagros para creer. Pero Señor, aquí estoy para que me ayudes. Te di la razón de que somos así. Y Jesús le dice, pues vete, que tu hijo vive. Y dice la Biblia, y el hombre creyó en la palabra y se fue. No le dijo, dame una prueba, como en Caná de Galilea, que la gente probó el milagro. No le llevó a la fuerza. Porque a veces, en el tiempo de la crisis, recibirán la bendición de ver un milagro, pero en otras ocasiones lo único que tendrá será su palabra y nada más. Y a veces, hermanos, esperamos que en un momento de dolor venga alguien, yo que sé, de otra provincia, y que me ponga las manos y que me diga, así te dice el Señor, Dios está contigo. Pero a veces, hermanos, lo único que necesitamos es ir a la Biblia, porque hay un montón de textos donde Dios me dice que no te va a dejar, que no te va a abandonar, que ningún arma forjada del enemigo contra ti va a prosperar, que si Él, hermanos, no ha escatimado a su Hijo, ¿cómo no te va a dar juntamente todas las cosas? A veces lo único que necesitamos en el momento de la crisis es una palabra, es creer a Dios por encima de todo. Y él cree en la palabra y regresa. Y cuando ya divisa su casa, sus siervos le ven, salen corriendo. Oigan, por favor, quiero que se metan en la escena de este personaje. Diría, ay, ¿qué ha pasado? ¿Se me habrá muerto mi niño? No, pero no, es que él no pensaba eso. Es que dice la Biblia, él había creído a la palabra de Jehová. La había creído. Y cuando llegan sus siervos le dicen, escúchenme, le dicen así sus siervos, tu hijo vive, la fiebre ha desaparecido. Y dice, y le preguntó a qué hora desapareció. Y dice la Biblia, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y es aquí donde el padre hace algo que me encanta. Y dice la Biblia, y el padre entendió que aquella hora era la hora que Jesús había dicho, tu hijo vive. Después de que el milagro ha ocurrido, después que ahora sí lo va a ver,
después de que el niño ya no se va a morir. Entonces el centurión dice: todo esto lo ha hecho él, con una sola palabra. Un día de camino no le cambió la opinión. Cuando llegó allí, escucha, Jesús, este centurión ya no volvió a ver a Jesús en la vida. Que ya no le iba a dar ni las gracias. Que si luego se iba a vivir su vida de pecado, el Señor no le iba a ver más. Podía haber dicho: bueno, la deja la fiebre, yo qué sé, porque a veces Dios hace milagros y nosotros lo atribuimos a cosas humanas, pero hay cosas que se escapan de la lógica humana. Hay cosas que es Dios. Hay cosas que son Dios, hermanos. Y a veces Dios ha hecho el milagro y nosotros ¿a qué lo hemos atribuido si ni tan siquiera le hemos dado las gracias? Él nunca espera ni tan siquiera que le demos gracias. Vienen 10 leprosos, sana a los 10 sabiendo que solo uno se lo va a agradecer. Pero Él es así, es una esencia de amor pura. Es un río de amor que no se para jamás. Ay, Dios mío. Es como cuando tú sales a trabajar para tus niños. Tú no esperas que te den las gracias. ¿Cómo voy a esperar yo que mis niños me digan: gracias, papá, que sales a vender todos los días? Que yo no espero nada. Se desvive Dios de amor por cada uno de nosotros. Ay, Padre. Pero Él fue agradecido y dijo: esto no es obra humana, esto es de Dios. Esto sí o Él. Porque si no lo hace Él, no lo ha hecho nadie. Fue Él a esa hora. Y dice la Biblia: en aquel momento creyó Él y toda su casa. Es que encima puso a su casa en conversión. Y los predicó y se convirtieron. Eso es una vida de agradecido a Dios. Una vida agradeciendo a Dios, hermanos. Después que Dios ha obrado en tu tiempo de crisis, ¿dónde queda Dios? ¿A dónde dejamos a Dios? ¿Qué lugar, qué posición en tu vida está Dios? ¿En qué lugar, hermanos? ¿Dónde está Dios en esta pandemia? ¿Dónde lo estamos dejando? Nunca nos acostumbremos a vivir sin Él. Bendito sea tu nombre. Hoy no sé cómo agradecerte que me amara así. Diste tu vida en la cruz. Hoy no sé cómo agradecerte que me amara. Es el momento de agradecer a Dios ahora. Y Padre, gracias por lo que has hecho en mi vida. Ay, Dios mío. Ay, papá. Aún teniendo el rugido de un león, no te importó. Padre, inunda Santo Domingo. Vestirte. Inunda Santo Domingo, Padre, inunda Talavera. Aún teniendo en el cielo. Oh, Dios mío, mira. Las mejores ropas reales. Mira que estamos en esta estación de la vida. Te importó. Te necesitamos, venimos como el oficial del rey rogándote. Estar entre los brazos de una madre. Que nos abraces. Teniendo en el cielo la mejor adoración. Adora a Dios un momento, por favor. Por eso yo reconozco tu grandeza, tu amor y tu belleza. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
conozco tu grandeza, tu amor y tu belleza. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Gracias Abraham por haberme llamado en esta tarde. Los hermanos de Huelva, que Dios os bendiga muchísimo, estáis ungidos. Iglesia de Santo Domingo, sois especial para mí. Orar por mí, que yo voy a orar por ustedes. Os quiero un montón, de corazón. Lo saben mis hermanos de Talavera, sois especiales. Os quiero un montón, iglesia, que Dios os bendiga mucho. Y espero haberos hecho bien esta tarde. Bendiciones. Adelante, Abraham.